Muy buenas mañanitas, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los compañeros académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en este su curso de clúster de virtualización para académicos y para todos, todo el público que de alguna manera han encontrado este video. Bienvenidos al día número 6. Estamos en el día número 6 de este curso y lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser ya entrar de lleno al hipervisor sobre el cual vamos a estar trabajando. El hipervisor se llama Proxmox Virtual Environment. Y pues vamos a trabajar este Proxmox como clúster de virtualización. En el mapa temático para el día de hoy tenemos lo que es la esencia de Proxmox Virtual Environment en sus dos modalidades de trabajo, lo que es un standalone o aislado y el manejo en clúster. Los requerimientos que se tienen para trabajar con Proxmox Virtual Environment, sus características y sus beneficios, que realmente ya los estuvimos comentando cuando vimos las características y beneficios de los hipervisores en general, principalmente los de categoría 1. El trabajo en aislado, pero principalmente el trabajo como clúster, que es donde se le saca muchísimo más provecho. Se requiere más infraestructura, por supuesto, y ahora sí ver trabajando un clúster de virtualización dentro de Proxmox. Para ello pues tenemos que entender qué es Proxmox Virtual Environment. De entrada es un producto, es una solución que se presenta en el mercado, tiene ya bastantes años trabajando. Es un hipervisor, lo cual significa que es software, que lo que hace es gestionar o administrar máquinas virtuales. Es de clase o categoría 1, lo cual significa que es un barebone o bare metal. Significa que el equipo anfitrión funciona solo y exclusivamente para la función de hipervisión o gestión de máquinas virtuales, para nada más. Bueno, en este caso Proxmox agrega algunas funciones extras de apoyo, siempre de apoyo relacionadas a la gestión de las máquinas virtuales. Y la tercera, pues el tercer elemento que quiero trabajar es que es de código abierto. Y de código abierto significa que trabaja con códigos bien conocidos, códigos de programas públicos, y su código mismo puede ser auditado, observado y mejorado por todos aquellos interesados en trabajar en el proyecto. De hecho, hay muchas personas trabajando para Proxmox Virtual Environment que modifican el código abierto y lo muestran, pero también hay otras que ayudan con el código que ven y con las mejoras que se realizan en ellos. Este producto no parte de cero, no parte de la nada como otros. Utiliza Debian como sistema operativo base mínimo, o sea que al Linux Debian le quitan todo lo que no necesitan para trabajar con la virtualización y dejan un sistema operativo base Debian con el kernel y las librerías y las utilidades solo y exclusivamente para trabajar con las máquinas virtuales o la gestión de las máquinas virtuales. O sea, si alguien quiere observar Proxmox Virtual Environment como un Linux, lo pueden observar como un Linux Debian, con todas las características de un Linux Debian. Pero está orientado a una plataforma específica. Esta plataforma es la x86-64. ¿Qué significa esto? Pues significa que soporta procesadores del tipo Intel con arquitectura x86-64 o AMD con arquitectura x86-64. El 64 al final son de 64 bits y es muy importante que sea de 64 bits. Pero el hecho de que sea de 64 bits no
no le da la característica de poder ser utilizado para virtualización. De hecho, debe ser x86-64 con instrucciones de soporte de virtualización por hardware. Y en ese sentido, Intel agregó sus instrucciones para virtualización y AMD también agregó las suyas. Y si no están presentes y activas, el hipervisor no va a funcionar, va a marcar error. Sugerencia: revisen a través del BIOS o del EFI que las características y las instrucciones de soporte para virtualización por hardware estén activas. Este software, ya vimos que solamente funciona en ese tipo de plataformas, pero no exclusivamente crea máquinas virtuales con estas plataformas. Es una de las ventajas del Proxmox. Puede trabajar con múltiples arquitecturas de plataformas. Bueno, permite virtualizar equipos usando dos elementos base que también son de dominio público o de código abierto. El kernel Virtual Machine, que es las instrucciones dentro del kernel para soportar máquinas virtuales. El kernel de Linux, por supuesto. Y el emulador de dispositivos, que se llama QEMU. Ya habíamos visto KVM y QEMU en los hipervisores de categoría 2. Bueno, estas mismas librerías KVM y este mismo emulador QEMU se retoman para muchos hipervisores de categoría 1. ¿Cuál es la diferencia? La gestión. La gestión y el ambiente. El ambiente, que en categoría 1 es solo y exclusivamente para gestionar máquinas virtuales, mientras que las categorías 2, aún utilizando KVM y QEMU, pues también permiten la ejecución de otros tipos de aplicaciones con las cuales compiten. Ventajas de utilizar Proxmox Virtual Environment es que soporta el trabajo con máquinas virtuales, pero no exclusivamente con máquinas virtuales, porque también permite la activación de contenedores usando Linux Containers. Los Linux Containers, mejor conocidos como LXC, son ambientes que no requieren una máquina virtual, pero que sí permiten separar una o un grupo de funciones de forma aislada a través de contenedores. Y entonces, cuando van a trabajar con Proxmox Virtual Environment, tienen que decidir si van a irse por el lado de las máquinas virtuales o se van a ir por el lado de los contenedores de Linux. Hay soluciones para ambas y ambas tienen sus propias características y van a trabajar con sus pros y sus contras. Otro de los elementos presentes en Proxmox Virtual Environment es que permite la conexión con múltiples fuentes de almacenamiento seguro. O sea que dentro de Proxmox lo que vamos a manejar como almacenamiento van a ser repositorios, y va a haber diversos niveles y pueden estar alojados de forma local o pueden estar alojados de forma remota. Aparte de trabajar con múltiples máquinas virtuales, con múltiples arquitecturas o plataformas y múltiples fuentes de almacenamiento seguro, pues Proxmox ve como Virtual Environment tiene otros dos productos de apoyo. Uno se llama el Proxmox Mail Gateway, o la compuerta de correo para Proxmox, que es un producto que le ayuda a tener servicios de correo electrónico. Y el Proxmox Backup Server, que es un producto que gestiona una enorme cantidad de almacenamiento para poder automatizar los esquemas de respaldos relativos a las máquinas virtuales. Y es un equipo por separado, es un producto por separado que se instala en un equipo por separado, al igual que el Mail Gateway. Se pueden descargar los ISOs tanto de Proxmox Virtual Environment como de Mail Gateway como de Backup Server en las versiones más recientes desde la página
oficial, y con esto es con lo que vamos a iniciar justamente el análisis del Proxmox Virtual Environment como un standalone o aislado. Lo primero que tenemos que ver es la obtención del ISO, la documentación acerca de la instalación, y créanme que la instalación es de lo más sencillo posible. Lo que sí tienen que tener muy en cuenta cuando hacen una instalación de Proxmox son las características de conexión a la red, o sea, la configuración para la red. Eso es elemental y básico para poder trabajarlo. Vamos a analizar un poquito las características de trabajo de un standalone. Y como este ya es un categoría 1, entonces sí agrega una capa de seguridad. Necesita un esquema de controles de accesos, y dentro de esos controles de accesos una lista de usuarios, y para esa lista de usuarios y grupos de usuarios un conjunto de permisos. Por lo tanto necesita un ACL, un Access Control List. Lo bonito del Proxmox es que permite o soporta varias formas diferentes de definir usuarios, contraseñas, listas de control de acceso y permisos. De hecho, soporta la forma nativa de Debian. Entonces los usuarios de Debian o los usuarios que hayan sido definidos para Debian van a ser los usuarios que puedan ser reconocidos, pero aparte Proxmox de forma local va a tener que tener la lista de permisos, su propio ACL. Otra forma que soporta, y la vamos a tener que manejar, es utilizar directorios, y de hecho maneja dos directorios diferentes. Un directorio que trabaja exclusivamente para Proxmox, o sea, hay un producto de Proxmox que define cuál es la lista de usuarios, la lista de nodos en los cuales pueden trabajar, los permisos sobre los cuales pueden trabajar, o utilizar el estándar LDAP. Y esa es la solución que vamos a trabajar nosotros. Vamos a tener un servidor LDAP por separado, en donde en ese servidor LDAP por separado vamos a manejar la lista de usuarios que pueden trabajar con el Proxmox. Y ya dentro de Proxmox se generará el ACL correspondiente para determinar cuáles son los permisos que se deben activar y trabajar dentro del clúster. Entonces vamos a tener que manejar usuarios y permisos, y lo bonito de esto es esa parte del enlace con servicios de autentificación externos, que es el que acabo yo de explicar, y la forma de trabajar con Proxmox. De hecho, generalmente cuando trabajamos con hipervisores de categoría 1, hay dos formas muy directas de trabajar con la interacción y la gestión con las máquinas virtuales. Y uno es a través de una aplicación nativa, o sea, el hipervisor dice descárgame, instálame, y luego sobre un sistema operativo específico, que generalmente suele ser Windows, instálame la aplicación de gestión. Y ya que se instala la aplicación de gestión, entonces se activa la aplicación de gestión, y entonces ya se pueden administrar todos los elementos del hipervisor de categoría 1. Así funciona, ha funcionado de forma tradicional el VMware Sphere. En el caso de Proxmox no, solamente se requiere una interfaz de administración web. No importa qué sistema operativo se esté utilizando, sí importa, pero no es definitivo el navegador que estén utilizando. Lo que importa es que tengan una conexión pues generalmente sobre internet. Por lo tanto, permite que desde cualquier parte del mundo, a través de esta interfaz de administración web, puedan ingresar a la gestión del Proxmox y definir qué onda o qué pasa o cómo se van a trabajar las máquinas virtuales. Definido esto, primero vamos a ver y de dónde se obtiene Proxmox. Y Proxmox se obtiene, ay Dios mío, ¿dónde ando? De aquí. Proxmox
está en la dirección proxmox.com y dentro de todas las características que tiene la página es que les explica de qué se trata todo esto, y por supuesto vienen los downloads o descargas. Ay, perdón, aquí está en inglés, a mí me gusta que se ponga en español. Aquí está, ahora sí ya. Aquí lo tenemos ya en español. Y están las descargas. Y en las descargas está justamente el Proxmox Virtual Environment, el de servidor de respaldos y la pasarela de correo, que son los tres productos que habíamos mencionado. Se puede descargar el instalador de ISO de Proxmox Virtual Environment. Hay que descargarlo y después hay que instalarlo. Este proceso de instalación es muy sencillo, muy sencillo. No se tardan ni 15 minutos en instalar en un equipo con buenos recursos. A lo mejor si no tienen suficientes recursos, yo no recomendaría que lo instalaran porque se requieren. Entonces, pues yo lo haría. De hecho, es lo que yo hago yo. Más que yo lo hago en 12 equipos. El clúster que nosotros manejamos es un clúster de 12 nodos. Definido que pueden trabajar el Proxmox Virtual Environment, el Proxmox Backup Server, el Proxmox Mal Gateway, lo pueden descargar. Hay otros elementos que se pueden manejar acerca de la información de trabajo, por ejemplo, el uso de el sistema Ceph de almacenamiento distribuido, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a regresar. Listo. Ya que vimos lo que es la obtención del ISO, después vamos a ver lo que le sigue a la instalación. Vamos a trabajar con las características en Proxmox Virtual Environment. Como ya lo habíamos explicado desde el inicio del curso, hay tres pilares o tres ejes que trabajan en conjunto para soportar la consolidación y la virtualización. Entonces, Proxmox no se escapa a esto. Tiene tres pilares, que es el pilar de procesamiento, en donde se definen los nodos. Y lo importante de ahí, de estos nodos, es la cantidad de procesadores físicos que tiene, la cantidad de procesadores lógicos que va a presentar el Proxmox, la cantidad de núcleos o hilos de procesamiento, que si se doblan los hilos de procesamiento, los núcleos se ven dobles. Y muy importante, la cantidad de memoria que presenta cada nodo para trabajar en la ejecución de las máquinas virtuales. Entonces, es uno de los ejes. El siguiente eje ya lo habíamos manejado, es el almacenamiento, que son los espacios comunes que comparten archivos. Y vamos a ver que Proxmox maneja de forma muy específica el almacenamiento a través de un concepto de repositorios. Y por último, las capacidades de comunicaciones. ¿Por qué? Pues porque las máquinas virtuales se van a comunicar. Lo más seguro es que se vayan a comunicar. No he visto por ahí clientes o usuarios que trabajen con máquinas virtuales standalone, o sea, completamente aisladas. Se queda uno y luego, ¿qué vas a hacer con una máquina completamente aislada? Por lo tanto, las comunicaciones se deben de gestionar y son a dos niveles: las comunicaciones físicas y las comunicaciones lógicas a través de las redes físicas que se construyen y las redes lógicas que se definen. En ese sentido, es muy común y de hecho se recomienda que cuando se construya la red de comunicaciones física se definan realmente dos, que es la red de datos y la red de almacenamiento. Perdón, la red de procesamiento, aquí lo tengo mal definido, que viene siendo la que comunica todas las máquinas virtuales entre ellas y hacia afuera. Y la red de datos, que es la que permite un flujo adecuado de almacenamientos o de los repositorios, de tal manera que no le peguen a la red de procesamiento. Ups. Ok. Entonces, de regular se utilizan dos redes. Eso significa que físicamente tengo un switcher de general de alta velocidad para conectar
la red de procesamiento y otro switcher que de preferencia de alta velocidad o de más alta velocidad para trabajar con la red de datos. Y hay que tener cuidado ahí. Eso significa que los equipos anfitriones al menos deberían de tener 2 tarjetas de red con 2 configuraciones diferentes, una para la red de procesamiento, que puede tener comunicaciones públicas, y otra para la red de datos, las cuales generalmente son direcciones no homologadas, exclusivamente para poder enviar datos entre los anfitriones. Bueno, estos 3 pilares que se gestionan de forma diferente, ya al momento de trabajar deben de unirse e interactuar. Entonces la gestión general debe de unir los 3 ejes de forma central, y eso es lo que hace un Proxmox. Si es de forma aislada, o sea es un standalone, pues se encarga de administrar el procesamiento, almacenamiento y comunicaciones del equipo o nodo en el cual se ejecuta el hipervisor. Pero cuando es en clúster, entonces el clúster centraliza todo el almacenamiento, todo el procesamiento, todas las comunicaciones de todos los nodos que conforman el clúster. Entonces la gestión se une estos 3 ejes a través de una aplicación nativa específica, que no es el caso de Proxmox. En el caso de otros hipervisores como VMware, el hecho de querer trabajar como clúster significa tener una aplicación de gestión como clúster nativa y licencias, y pagar las licencias correspondientes, y eso suele ser muy caro. Mientras que aquí en Proxmox podemos trabajar con clusters de forma gratuita a través de la misma interfaz web. De hecho, si yo tengo 5 nodos, va a haber 5 nodos diferentes, cada uno con su propia interfaz web, pero cada uno también con el soporte de gestión en clúster. Y no importaría a cuál me conectara, la gestión del clúster se realizaría de la misma manera. ¿Qué puedo hacer con un Proxmox standalone? Virtualizar múltiples tipos de hardware y computadores a través de KVM más QEMU, solamente que van a existir únicamente en ese nodo, en ese equipo standalone. Y si no quiero trabajar con máquinas virtuales, pues entonces puedo trabajar con contenedores, con Linux containers. Características de trabajar en un standalone: todo se maneja en un solo nodo. Todos los elementos se manejan en un solo nodo. Y si el anfitrión deja de funcionar o tiene algún problema, todas las máquinas virtuales están comprometidas. ¿Qué me conviene? Pues me conviene trabajar Proxmox en clúster. El clúster se conforma de un grupo de nodos entrelazados en una única administración o gestión. O sea, N nodos que antes estaban standalone pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar mejor en clúster. Una característica que deben de cuidar mucho es que en clúster todos los equipos, todos los nodos deben de estar vacíos antes de iniciar el clúster. O sea, no deben tener ninguna máquina virtual ni ningún contenedor. Entonces, decir, ok, no tenemos nada, podemos definir un clúster lógico donde vamos a partir de cero. Entonces iniciamos un clúster. El clúster va a utilizar varios sistemas distribuidos, no uno, varios sistemas distribuidos para compartir ciertos elementos, de tal manera que no se vean como múltiples nodos, sino que se vea como la suma de todos los nodos. De tal manera que se unifican las comunicaciones, los repositorios de almacenamiento y la gestión de usuarios. Y el procesamiento, ¿no? El procesamiento sigue siendo responsabilidad de cada nodo. La gestión del procesamiento es la que cambia, porque ahora la gestión del procesamiento se va a hacer por nodos y va a haber muchos nodos. Pero las comunicaciones se unifican y también los repositorios de almacenamiento. Tendríamos que hablar entonces que ya no va a haber repositorios para cada nodo, sino que va a haber repositorios que se replican o se
se van a poder observar los mismitos en todos los nodos. ¿Por qué? Porque pertenecen al clúster. Y de tal manera que también vamos a unificar la gestión de usuarios. O sea, va a ser usuarios del clúster, no usuarios de un nodo. Los usuarios definidos para un clúster funcionan para todos los nodos. Defines una cuenta, una contraseña, una CL y un conjunto de permisos y van a ser respetados por todo el clúster. Otro detalle que agrega el hecho de trabajar en clúster es la posibilidad de replicar sistemas virtualizados bajo el concepto de High Availability o alta disponibilidad, lo cual significa que una máquina virtual no se representa por una sola máquina virtual, sino por un grupo de máquinas virtuales con la misma función, de tal manera que el hecho de que una de las máquinas virtuales deje de funcionar no compromete el servicio. La alta disponibilidad gestiona cómo ese servicio siga dándose, siga ofertándose, ofreciéndose, a pesar de que haya algún problema con alguna máquina virtual. Si se dan cuenta, entonces los clusters sí tienen ventajas y tienen características superiores. Es la suma del todo, lo cual me da aparte un valor agregado. ¿Qué es lo que unifica todo el clúster? La misma gestión. Entonces la gestión de todo el clúster puede realizarse desde la interfaz web, desde cualquier nodo, en cualquier parte del mundo con conexión a internet. Siempre y cuando tengan un sistema operativo, un navegador, una conexión a internet, pudieran ingresar a su clúster y hacer las gestiones correspondientes. Sin embargo, ¿qué se requiere? Se requiere primero, antes que nada, nodos de procesamiento. O sea, equipos donde pueda ejecutarse el hipervisor. Y esto puede ser desde PCs bien equipadas, o sea, que tengan un buen soporte de procesadores, un muy buen soporte en la cantidad de memoria que tienen disponible, a buena velocidad y, por supuesto, una buena cantidad de almacenamiento. Y así es como nosotros construimos el clúster de virtualización del Centro de Ciencias Básicas. Nos asignaron al inicio nos asignaron 10 y luego yo pedí cambio de equipos y nos asignaron nuevas computadoras, pero ya no fueron 10, fueron 12 y luego se quemó una y luego la recuperamos por otro lado. Entonces ahorita tenemos 12 PCs. No les voy a decir que bien equipadas, porque cada una cuenta con 4 núcleos. No tiene hilos de procesamiento, o sea, el hilo de procesamiento es el núcleo. Tenemos 4 núcleos. Eso sí, agregué suficiente memoria para trabajar con algunas máquinas virtuales. Tienen 24 GB de RAM cada nodo. Me llegaron con 8. O sea, yo tuve que agregarles 16 GB de RAM a cada nodo. Y el almacenamiento tiene discos, cada nodo tiene discos de 500 GB. A mí me encantaría que tuvieran muchísimo más almacenamiento, pero pues ahí sí es caro poder comprar 12 discos mucho más grandes. Sin embargo, si vamos a trabajar en serio ya con esto, hay que trabajar ya con servidores para misión crítica. O sea, servidores fuertes, robustos, con soporte de virtualización, o sea, con procesadores con soporte de virtualización, muchos núcleos. Les voy a platicar lo que tuvimos alguna vez en los blades del Centro de Ciencias Básicas, que eran servidores de misión crítica. Cada blade traía 32 núcleos y de memoria RAM traía 132 GB de memoria RAM. De almacenamiento, ahí fue donde perdimos. Traían en RAID 0, traíamos 256 GB de almacenamiento. Lo teníamos que suplir con una SAN que nos ofertó, que nos prestaba redes, en la cual teníamos 1 tera para poder definir las máquinas virtuales. Y bueno, es cierto, no era 1 tera, eran 800 GB. Muy bien, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Pues hasta servidores de hiperconvergencia, que eso es ya habíamos platicado de los servidores de hiperconvergencia, que son
pues lo más nuevo de lo más nuevo y lo mejor de lo mejor. Las características son manejarse por grupos, mínimo tres servidores para poder trabajar con estos esquemas de hiperconvergencia. Cada equipo trae su propio hipervisor, trae un muy buen grupo de núcleos, creo que por ahí andan con 64 núcleos. En memoria andan como en 2 teras de almacenamiento en memoria RAM, y cada uno maneja creo que 4 teras o 6 teras de almacenamiento en disco duro. Sí, cuestan caros, pero es lo mejor de lo mejor para trabajar con esquemas de consolidación, y en este caso con hipervisores de categoría 1. Aparte de lo que localmente se puede observar y que en clúster se va a hacer en suma, pues hay que trabajar muy bien con los servicios de almacenamiento, porque vamos a ver los discos locales que generalmente deben de trabajarse con alto volumen, pero también podemos agregar repositorios remotos como son servidores NAS bajo NFS o SMB o CIFS, que son protocolos de conexión para almacenamientos remotos, o agregar dispositivos SAN, donde la SAN es un equipo de cómputo para gestión de almacenamiento o de propósito específico para gestión de almacenamiento, en donde podemos tener varios terabytes en almacenamiento físico, que es la suma de todos los discos físicos, pero ahí podemos ofertar discos lógicos remotos. O sea, no tenemos que comprar discos, le podemos decir a una SAN: oye SAN, prepárame un disco de tanto y ofértalo o conéctalo con tal equipo particular, y solamente ese equipo va a poder observar un nuevo disco como si fuera un disco físico, pero realmente es un disco lógico ofertado por la SAN. O irnos a lo más nuevo de lo más nuevo, que es el manejo de almacenamiento dinámico y distribuido a través de clústeres de almacenamiento. Y hay muchos productos al respecto, Google tiene los suyos, Microsoft tiene los suyos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, Proxmox soporta un excelente protocolo y servicio distribuido llamado CEPHS, SEPHS. Lo soporta y es más, lo favorece. Tiene una forma especial de gestión de trabajar con CEPHS. CEPHS se instala y se integra en cada nodo y define cuánto espacio de almacenamiento distribuido aporta al clúster de almacenamiento distribuido. Y los almacenamientos suelen ser dinámicos, en el sentido de que pueden crecer o reducirse conforme se vaya requiriendo. Hay un requerimiento especial en comunicaciones, les había platicado ya de la red de almacenamiento. ¿Por qué lo sigo teniendo así? Es la red de procesamiento y la red de almacenamiento o datos. En este caso, para la red de almacenamiento o datos, que está mal el asunto, si se usa un clúster de almacenamiento, pues en el caso de utilizar SAN o de un clúster de almacenamiento distribuido, la red de almacenamiento puede ser independiente. Esto es, se puede estar en los nodos de procesamiento y robarle poquito procesamiento para las máquinas virtuales, con la justificación de que va a estar gestionando almacenamiento para todos. Pero la red importante, bueno, ambos son importantes con funciones diferentes. Pero la red que va a estar utilizando las máquinas virtuales van a ser la red de procesamiento. Y la red de procesamiento generalmente va a trabajarse con un switcher. Se soporta desde 100 megabits por segundo, pero no se recomiendan. Es demasiado lento para lo que se va a requerir. O sea, mínimo deberíamos de trabajar con 1 gigabit por segundo, y eso es lo menos que deberíamos estar trabajando, hasta 10, y si ya tienen las nuevas tarjetas de 40 gigabits por segundo, pues que eso se utilice. Lo más común ahorita es trabajar con redes de 10 gigabits por segundo, pero con el número de puertos para el máximo de nodos. Por 12 se considera redundancia en las conexiones de la red de procesamiento, pero se tendría que agregar otro puerto de red si se tuviera la red de almacenamiento o datos. Entonces, cada nodo, contando al menos con una tarjeta de red correspondiente, pueden ser más. De hecho, se considera
que deben ser más, para trabajar al menos las dos redes que se utilizan, que es la de procesamiento y la de datos. ¿Qué beneficios vamos a tener o trabajar con estos? Pues el beneficio del uso de un clúster de virtualización son menor número de equipos físicos, que ya vimos por ahí. O sea, en lugar de tener máquinas reales, lo que vamos a tener va a ser máquinas virtuales. Máquinas virtuales dentro del espacio de uno o un grupo de máquinas reales, el cual podríamos considerar reducido en contraparte del número o cantidad de máquinas virtuales que pudiéramos ofertar. Una mayor utilización de la inversión, o sea, un uso intensivo de los recursos. Compro menos, los uso de mejor manera, por lo tanto el costo derivado es menor. La reducción de costos de operación se reduce, como ya también lo expliqué, y por lo tanto se tiene un mejor retorno de inversión, una menor complejidad de gasto de energía eléctrica, un mantenimiento de menor impacto, una mayor flexibilidad de adaptabilidad y una mayor disponibilidad de servicios. Todo esto ya los habíamos visto en un video anterior, nada más es recordarlos como beneficios del uso de tanto el Proxmox-B de forma aislada, pero principalmente en uso de clúster. Aparte de ellos, tenemos el beneficio para la gestión de cada máquina virtual. O sea, cada máquina virtual también tiene sus beneficios, como es independencia entre máquinas, el uso de diferentes sistemas operativos, el uso de diferentes nodos para poder definir quién va a gestionar el procesamiento de cada máquina virtual. Y también se había platicado yo del uso del tiempo relativo. El tiempo físico es implacable, pero el tiempo lógico puede ser relativo, ya que se pueden generar timestamps y regresar esos puntos, o sea, me puedo ir al pasado. Se puede detener la ejecución y continuarla después. Eso es, el tiempo se detiene a cero en el tiempo lógico y después de un tiempo físico que avanza, es decir, les digo, sigue siendo implacable, puedo decirle, ok, reanúdalo. Y entonces se reanuda desde el punto donde se detuvo. Hay migración de máquinas virtuales desactivadas. De estos, cuando se utilizan clúster, yo puedo tener una máquina virtual cuya capacidad de procesamiento se define en un nodo, pero decirle, oye, no, pues que ya no lo quiero en ese nodo porque ese nodo lo voy a usar para otra cosa, o lo vamos a traer una falla y necesitamos de darle mantenimiento, o le vamos a dar mantenimiento preventivo, etcétera. Entonces tomo la máquina virtual y la migro de un nodo a otro. Y eso puede ser con la máquina desactivada y bien definido y bien trabajado, inclusive puede ser en vivo, o sea, la máquina funcionando. Y si hay un pago o un precio por realizar la migración, pero ese precio puede ser una degradación de no mucho tiempo. O sea, los tiempos, las ranuras de tiempo para migración, dependiendo de cómo se definan, pueden ser muy cortas. Si se definen mal o se utilizan mal, pues ahí sí pega, porque serían largas y podríamos hablar de minutos o hasta horas. Aparte está el ajuste de características en hardware según requerimientos, sin necesidad de comprar más hardware. Necesita más procesadores o más núcleos, ok, ponle más núcleos. Oye, necesito más núcleos lógicos, por supuesto. No puedo decir, ok, déjame, le compro más procesadores y se los pongo. No, son núcleos lógicos o procesadores lógicos. Necesita más memoria RAM. ¿Tengo? Pues ponle más. Ya si no tengo, entonces hay que pensar en comprar más memoria RAM física para agregárselo al nodo. Pero mientras tenga disponible de memoria RAM, puedo decirle a cada máquina virtual, ahí te va más memoria RAM. Y así pasa con muchos dispositivos. Mientras tenga almacenamiento, yo puedo agregar más dispositivos lógicos como discos duros o controladores. Ya vimos un conjunto muy grande de elementos lógicos que pueden ser incrustados en una máquina virtual. Y como les había dicho por ahí, está la declaración de servidores de alta disponibilidad. O sea, yo puedo crear una máquina virtual, marcarla como de alta disponibilidad, decirle en qué nodos se puede estar utilizando, y se va a generar un esquema, un ambiente en el cual esa máquina virtual y los servicios de esa máquina virtual van a tener una mayor disponibilidad, aún y a pesar de fallos. ¿Cómo se implementa entonces un clúster? Bueno, necesito múltiples nodos. ¿Cuántos? Mínimo 3. O sea, a partir de 3
nodos podemos empezar a trabajar un clúster. Nosotros lo tenemos con 12. El clúster debe separar la gestión de procesamiento, almacenamiento de red. Hay que instalar el Proxmox en múltiples equipos reales. Cada uno se va a considerar como un nodo. De hecho, se nombran como nodos Proxmox. Y aquí seguimos con la base, al menos 3. A partir de 3 ya se puede trabajar con un clúster. De hecho, alguien por ahí me preguntó y hicieron pruebas con 2. Sí, con 2 funciona, pero no garantiza. Entonces, a partir de 3 ya puede decir, ya te puedo garantizar. Ahora, cada nodo va a incluir el hipervisor, pero también la gestión para cada hipervisor vía web. Cada nodo va a tener su gestión de clúster y dentro del clúster la gestión del almacenamiento y sus múltiples fuentes. Por lo tanto, tengo que planear qué nodos, las características de cada nodo, las direcciones web, las direcciones internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego qué tipos de almacenamiento voy a trabajar, con qué espacios, en dónde. Y ya que tengo pensado todo eso, o sea, hay que planear primero. Ahora sí, instalamos y preparamos el trabajo de un clúster. Es la unión de equipos en un clúster. Para ello debemos de definir un máster. No es que vaya a ser el máster siempre, pero es para iniciar todo esto. En ese máster, que va a estar solo, que va a estar vacío, voy a decirle, oye, aquí voy a iniciar el clúster, le doy los datos del inicio del clúster, entre ellos un nombre. Cada clúster debe tener su propio nombre. Y una vez que ya tengo el clúster, el nombre del clúster, pido las características y luego voy a cada nodo y le digo, oye, únete a un clúster. Va a decir, ¿a cuál clúster? Digo, ok, mira, aquí están todos los datos. Es un copy-paste. Un copy-paste de un conjunto de datos que ya platiqué por ahí. Decir, y el admin de ese clúster, del máster, el admin del máster es tal cuenta, tal contraseña y listo. Ya puedo tener un clúster activo y la gestión del clúster se va a dar a través de todos los nodos, de cualquiera de todos los nodos que lo conforman. Una vez que ya tengo el clúster, que ya definí todos los aspectos del clúster, como son almacenamiento, procesamiento, comunicaciones, que ya definí los repositorios, que ya definí el esquema de controles de acceso, o sea, usuarios y permisos, ya puedo pasar a esto, la creación y la gestión de máquinas virtuales. Yo puedo tener, ahora sí, vamos a crear máquinas virtuales, pero como tenemos definiciones de usuarios y de permisos, una vez que defino máquinas virtuales, puedo definir quiénes pueden ver esas máquinas virtuales y a qué nivel pueden gestionar esas máquinas virtuales. O sea, no es nada más la máquina virtual como los de categoría 2. Ahí está la máquina virtual, haz lo que quieras. No, aquí hay seguridad. Entonces, hay que crear las máquinas virtuales y hay que asignar tanto usuarios como grupos para las máquinas virtuales y permisos. Y hay un grupo muy específico y muy importante de permisos que gestiona Proxmox Virtual Environment. Y de aquí nos vamos a ver un poquito a lo que sería el taller. Les voy a mostrar un poquito acerca de un clúster, del clúster que vamos a trabajar. Todavía no les voy a decir cómo se ingresa, dónde se encuentra, porque de entrada es una red protegida dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y vamos a tener que tener un mecanismo el cual nos permita acceder de forma remota a esta red protegida. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase o con siguiente información que les envíe. Lo que sí vamos a ver ahorita rápidamente es esto de aquí. Esto que ustedes están viendo es el clúster de 12 nodos de Proxmox Virtual Environment. Estamos trabajando con la versión 8.2.4. No estoy seguro que sea la última o la más reciente. Lo que sí estoy seguro es que ustedes ahorita están viendo ya la plataforma y administración vía web. Lo que voy a hacer ahorita es, me voy a desconectar. Aquí arriba tenemos
la dirección y el puerto donde vamos a conectarnos. Notarán que es una dirección 10. Las direcciones 10 no viajan por internet, se consideran no homologadas, por lo que estamos trabajando con la 10, 10, 10 y es el primer nodo, el nodo número 1 del clúster, en donde la plataforma web de gestión se encuentra en el puerto 8006, por esos 2 puntos 8006. Si ustedes ya tuvieran acceso a esta red, pues lo que tendrían sería esta página. Lo que les mostraría sería esta página. Pero como tiene un control de accesos, me dice, oye, ¿y con qué vas a entrar? Ok, voy a entrar con la cuenta de root o de administración del clúster definido para cada nodo y me acuerdo de la contraseña. Vamos a ver. Sí, ya me acordé de la contraseña. Una vez que entro, y lo primero que los asusta es este mensaje de aquí. Oye, ¿no tienes una suscripción válida para ese servidor? No, porque estamos trabajando todo con código libre y sin licencias. O sea, no estamos pagando absolutamente nada por trabajar con Proxmox. Y es lo que me avisa, oye, no me estás pagando. Y le digo, no hay ningún problema. No te estoy pagando, no me interesa ahorita comprarte una licencia. Y es el único aviso que les va a pasar cada que ingresan, para que ni se asusten. Una vez que ya entramos de esta manera, y eso significa que cada uno de los que participan en este curso van a tener su propia cuenta y su propia contraseña y sus propios niveles. Les voy a dejar niveles de super administrador para que puedan hacer muchas cosas. Al final de cuentas estamos empezando el semestre y si le afectan de alguna manera al clúster, pues no pasa nada, lo volvemos a construir, lo volvemos a reconstruir. Aquí tenemos ya lo que sería los nodos. Tengo 12 nodos y todos estos 12 nodos ya están unidos en un solo clúster que está aquí dentro de la gestión del centro de datos. De hecho, el clúster se llama CCBase Redes. Y lo que puedo decir aquí es que este es el clúster y estos son cada uno de los nodos. De hecho, aquí hay varias máquinas virtuales definidas para cada uno de los nodos. Incluyendo, estas son las máquinas. Este es una plantilla. Que por cierto lo hicieron los alumnos, se equivocaron y dijeron, ay, profe, ¿sabe qué hicimos? Y hicieron una plantilla, chavos. Y luego vienen aquí los aspectos de la red local y luego los repositorios que están viendo de forma remota. De hecho, si yo me voy aquí exclusivamente al centro de datos y le pongo resumen, me va a decir, oye, fíjate que tenemos o estamos viendo o trabajando con 12 nodos en línea, no hay ninguno desconectado. Si hubiera alguno desconectado, aparecería con en lugar de una palomita verde, bueno, una palomita blanca sobre un círculo verde, aparecería una tacha diciendo ese nodo no se está viendo. Entonces, aquí están todos los equipos funcionando, ejecutándose. Máquinas virtuales, ejecutándose 2. No entiendo por qué tengo 2 máquinas virtuales ejecutándose si yo dejé todas las máquinas apagadas. Por ahí algunos alumnos han estado activando sus máquinas virtuales. Hay 44 máquinas virtuales. De hecho, el semestre pasado yo esperaba tener 110 máquinas virtuales. 110 máquinas virtuales en 12 nodos. Eso nos da un promedio como de 9 máquinas virtuales por nodo. Entonces, sí conviene. Una plantilla ejecutándose contenedores LXC ejecutándose 0, parado 0. No estamos trabajando con contenedores. Sin embargo, como clúster, aquí tenemos recursos y los recursos es la suma de lo que todos los nodos aportan. Entonces, en CPUs lógicos que pueden ser asignados a las máquinas virtuales, me dice que estamos reconociendo 48 CPUs.
Cada nodo trae 4, son 12 nodos, 12 por 4, 48. En memoria, que es la memoria del clúster, la suma de todos, me dice que estoy usando 22.13 GB de 280.27 GB. Cada máquina trae 24 GB aproximadamente. No todo lo utiliza para el clúster, pero la suma de todas las definiciones de memoria real física en cada nodo es la que me dice que traigo 280.27 gigas. Y en almacenamiento pues me dice, oye, fíjate que traigo usados 1.12 terabytes de 6.04 terabytes. Aguas, si ven que traigo discos de 500 gigas, de los cuales no son los 500 los que aporta, sino mucho menos, los multiplico por 12, me dicen, ¿no es cierto? No, es que está sumándome todos los repositorios de datos. Y hay por ahí algunos repositorios que traemos bastante, suficientemente grandes, aunque se usan para muchas cosas. Entonces me dice que traigo 6.04 terabytes en la suma de todos los repositorios, locales, remotos y distribuidos. Me da los nodos y cómo está trabajando cada uno de los nodos. Y por cierto me dice aquí, pero no me estás pagando nada, o sea, no tienes suscripción, por lo tanto no estás pagando licencias. Digo, sí, efectivamente, no te estoy pagando licencias. Como todo sistema, ya cuando trabajan en forma en serio, se requiere tener referencia a lo que pasa dentro del sistema de software o el sistema de trabajo, o los procesos lógicos que trabajamos. Entonces aquí tenemos lo que se llaman los registros del clúster. Aquí, y de forma muy puntual, se registra qué hace cada quien, y todo el mundo va a ver qué es lo que está pasando en el clúster, principalmente los administradores. Entonces yo puedo ver aquí cuáles han sido las últimas acciones que se han realizado y el resultado de esas acciones. Mientras dice OK, lo que se pidió fue lo que se pudo realizar sin problemas. Sin embargo, va a haber algunas por ahí que nos marca errores. Yo puedo definir qué quiso hacer quién que no pudo hacerlo o que no se pudo hacer. Es lo bonito de trabajar con todo esto. Y entonces, pues bueno, ya más o menos un poquito ven, aquí están todos los nodos, aquí está toda la información general del elemento que se seleccione. Aquí está el clúster en general, puedo ver resumen, puedo ver notas, puedo ver cómo se definió el clúster, qué elementos tiene, cómo se maneja, el almacenamiento Ceph que no está activado. ¿Por qué? Pues porque no tengo enormes volúmenes de trabajo, por lo tanto no puedo trabajar de forma distribuida. Cuando tenga discos duros muy grandes, voy a poder trabajarlos de forma de almacenamiento distribuido y esto va a ser una chulada. Y luego están las opciones de trabajo del clúster y luego aquí vienen los repositorios. De hecho tengo definidos 1, 2, 3 repositorios generales y 2 repositorios locales para cada nodo. De hecho aquí tengo un repositorio exclusivamente para ISOs, otro repositorio para discos duros remotos, otro repositorio para discos duros remotos. De hecho, aquí yo puedo agregar varios tipos diferentes de repositorios. Directorio local a través del LVM o LVM Theme, que son Logical Volume Managers, o sea, espacios de disco marcados como LVM. BTRFS, que es otro tipo de partición o formato de partición para trabajar con Linux. NFS, que es el Network File System o Network File Services, servicios para almacenamiento de red, que es el que generalmente utilizo yo. O sea, trabajo con un servidor NFS en un equipo de forma remota y eso es lo que le agrega o le aporta espacios. Y luego está el SMB CIFS, que es el que utiliza Microsoft. Pero hay otros esquemas de trabajo de almacenamiento remoto, repositorios remotos, por ejemplo Gluster FS, que es muy conocido en lo que son sistemas de almacenamiento distribuido, y SCSIs, que son discos remotos que son proveídos por dispositivos SAN.
Ceph, File Systems, trabajando con Ceph, RBD, ese no lo he utilizado, y ZFS. Hay dos tipos de ZFS, o sea, lo más nuevo que propuso Oracle con Sun Solaris, que ya ha sido aportado también para Linux. ZFS over y SCSI y directo, o hacer conexiones con Proxmox Backup Server. Recuerdan que por ahí podemos instalar un producto hermano. Pues hacer conexiones con el Proxmox Backup Server. Y algo que fue novedoso y que fue agregado justamente con la problemática de VMware, que es el uso de ESXi, o sea, una conexión con ESXi. Realmente es una conexión con VMware Sphere. ¿Para qué quiero estas conexiones con ESXi? Para migrar de forma transparente máquinas virtuales de VMware Sphere directamente a Proxmox. Es una chulada esto. Yo ya lo vi funcionando y pues justamente ahora que hay se dieron los cambios en licenciamiento, hay muchos que están entre enojados y decepcionados de la forma como han sido tratados en lo que es la gestión de hipervisores de categoría 1, y dije, no, ¿sabes qué? Pues nos pasamos a Proxmox. Y Proxmox dijo, sin problemas, y ahorita les doy una herramienta para que pasen todas sus máquinas de SXI a Proxmox. Y me sorprendí cuando vi lo sencillo que era pasar una máquina virtual de VMware Sphere a Proxmox, porque ya lo habíamos hecho hace algunos años, de hecho con un alumno de sistemas que estaba dando su servicio conmigo, y había sido un problemón. O sea, era pasar discos duros de formatos a formatos y luego ver que funcionara, y no funcionaba, y oye, ¿qué pasó? Pues no sé, es que son unos parámetros ahí que le tengo que poner. Y total que durábamos días en pasar un disco duro de VMware Sphere a Proxmox, y de repente con esta herramienta tardamos minutos, cuando mucho horas. Ok, pues bueno, aquí están lo que sean los repositorios que se pueden crear. Yo aquí tengo 3 repositorios, si se dan cuenta son NFS, significa que son almacenamientos remotos. Algo interesante es esto, que se puede manejar en cada repositorio. Entonces, cuando se agrega un repositorio, de hecho le voy a decir que quiero un NFS. ¿Dónde está? Acá está. Me dice por aquí qué tipo de contenido debo trabajar. O sea, qué es lo que se va a almacenar en ese repositorio. Y me dice, oye, ¿te puedo soportar imágenes de disco para las máquinas virtuales? O imágenes ISO para que tengas los sistemas operativos para hacer instalaciones. Plantillas de contenedores, que son descargas de contenedores para Linux Container, en donde está la información para poder crear los contenedores. O sea, son plantillas de contenedores, algo así como los ISOs de los sistemas operativos, pero no, solamente son las plantillas. Archivos de bzdump, backup, que viene siendo áreas para guardar los respaldos que vamos a trabajar. Los contenedores físicos, o sea, si creo un contenedor necesita espacio, entonces puedo crear el contenedor en un repositorio. O recortes, no recuerdo qué significa recortes, pero bueno, me falta por ahí los snapshots, espero que sean los snapshots. Entonces se puede marcar para qué quiero trabajar cada contenedor, y entonces Proxmox dice, mira, quieres trabajar en ISOs ahí instalado, entonces haces la referencia. Y esto fue almacenamiento, y luego están aquí el uso de respaldos, que no tengo ninguno. Esquemas de replicación, y aquí viene la alta disponibilidad, o sea, cómo replico máquinas virtuales de tal manera que haya múltiples máquinas virtuales para una misma función. Y lo que por ahí les explicaba, permisos. Necesitamos ACLs. Entonces, primero, usuarios. Y aquí ya tenemos una lista muy grande de usuarios de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de
Easy. Ya están dados de altas a través de un esquema de directorios. Entonces me dice, aquí están los usuarios y en qué dominio, porque hay que establecer los dominios de trabajo, donde se encuentra el directorio. Podemos tener múltiples dominios, tokens de API, especificaciones de ingresos por 2 factores, grupos, y aquí todos los equipos que de alguna manera me han dicho vamos a trabajar aquí, yo los agrupo. Digo, ¿cómo se llama su equipo? Me dan el nombre del equipo. Generalmente no los filtro mucho, entonces me dan los nombres de los equipos y yo los doy de alta, y ya nada más digo quiénes están en cada equipo. Y luego están los conjuntos de recursos que se asignan, los roles, y hay varios roles, como perfiles de trabajo, donde el rol más importante es el rol del administrador. Y luego vienen los accesos a los directorios de dominios. Tenemos de base PAM y PBE. El PBE es el Proxmox Virtual Environment Authentication Server. No tenemos un PBE, pero sí tenemos un directorio LDAP. Y ahí es donde vamos a trabajar sus cuentas, sus contraseñas. Ahí vamos a trabajar con cuentas específicas para trabajar con el clúster. De hecho, aquí tenemos todas las cuentas. Es un sistema por separado, lo vamos a ver como un sistema por separado. Y luego aquí viene la High Availability, no tenemos nada definido. Y la red, especificaciones de red, zonas, redes virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es solamente para el clúster, porque aparte podemos trabajar para cada nodo. Yo en el resumen del nodo me dice, mira, este es un nodo, tiene 4 CPUs, tiene 23.38 GB de RAM con una carga promedio tal, tiene un espacio de disco de tales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene la gráfica de carga. Y eso es el resumen. Luego también puedo poner notas. A acceder a la consola de trabajo. Es una consola Linux. Entonces aquí puedo trabajar directamente con el sistema Debian, el Debian Linux, con las órdenes de Debian Linux. Tenemos aquí aspectos del sistema operativo, lo que es la configuración de la red, el uso de certificados, la definición de DNS, los hosts que se pueden ver. De hecho, ahí está cada uno de los hosts del clúster. Las opciones, los usos horarios, registros del sistema, que son muchos, las actualizaciones de cada nodo. De hecho, ahí me dice por ahí que tenemos ya una actualización del kernel del 6.5 al 6.8, etcétera, etcétera. El uso de repositorios, me dice que no, que son los repositorios sin licencia, sí, definitivamente. Especificaciones de cortafuegos o firewalls, opciones, registros, eso es para cada equipo. Y luego vienen los discos para cada nodo. Me dice qué discos maneja, cómo los maneja, si trabaja con LVM, cómo trabaja el LVM, directorios, si trabaja con ZFS. Y por último, lo que sería la participación dentro de una red de almacenamiento distribuido por Ceph, lo cual no está activado. Y luego viene aquí cada una de las máquinas virtuales. Estas son máquinas virtuales. Estas fueron definidas para y por los alumnos de las materias que acabo de terminar. Este es una plantilla. Y luego viene los aspectos de la red local a través de la tarjeta de red NS01 de ese nodo. Y luego viene el almacenamiento, el repositorio de almacenamiento con el nombre de i2HDS. Aquí me dice el resumen general. De hecho, lo que está utilizado son un poquito más de 200 gigas de un total de 1 punto y algo. Entonces me dice trabajando discos, ninguno. Volúmenes, ninguno. Imágenes ISO, sí. Y tengo muchas imágenes que trabajo yo para que los chavos puedan pues tener referencia a ISOs para hacer instalaciones. De hecho, esto fue para redes 2. Entonces aquí están todos las imágenes ISO, tanto para Windows NT Server como para servidores Linux.
y el conjunto de permisos. En este caso notarán que lo que tengo aquí definido son equipos, y esos equipos tienen un nivel de acceso a este repositorio, o sea que los permisos se van a dar por elementos. O sea, aquí me dice a qué nivel están. Ok, definido esto, chicos. Ese es un repositorio, este es otro repositorio, también tengo su resumen. Si hay respaldos, si hay imágenes ISO, si hay plantillas, y son los permisos que se utilizan. No tiene nada más. Perdón, este fue el único que está activo de los remotos. El único que está activo. Estos son locales. Local y local LVM. Cada nodo va a tener su propio almacenamiento local, y ese es el que vamos a usar para las máquinas virtuales. Entonces, chicos, pues entonces muchísimas gracias. Son ya pasaditas de la hora. Les quise mostrar un poquito del trabajo de el Proxmox Virtual Environment como ya clúster. Pasaremos más bien a la siguiente fase de y cómo nos conectamos y con qué cuentas vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Y esto lo solucionamos el día de mañana, el día número 7. Muchísimas gracias por su presencia. Conclusiones, chicos. Proxmox es un excelente hipervisor de código abierto con soporte de clúster. Puede usarse gratuitamente o pagando licenciamiento. Acerca a las organizaciones a su meta de consolidación de tecnologías de información y comunicaciones, y brinda alta flexibilidad y disponibilidad con un muy bajo costo de operación relativo. Porque el Proxmox puede usarlo de forma gratuita, pero el hardware no, hay que comprarlo y se requiere infraestructura. Con una curva de aprendizaje suave e intuitiva. Sí, definitivamente aprender a trabajar con Proxmox no es difícil. De hecho, es el objetivo de este curso, que aprendan a trabajar y tengan una curva de aprendizaje suave e intuitiva. Y entonces, ahora sí, me retiro, chicos. Que tengan excelente mañanita, excelente tarde o excelente noche. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima, hasta la siguiente.